Hola Venezuela, Iberoamérica, gracias por estar con nosotros a esta hora del día. Wilmer Rosas en Agenda 21 los saluda desde Caracas. Agenda 21, una marca de opinión libre, hoy tiene un programa especial, un programa que estamos seguros realizará un aporte importante de interés, de profundidad al acontecer y al el comentario a la divulgación de información de la sociedad contemporánea actual. Está con nosotros el doctor Blas Brunicelli, extraordinario filósofo, doctor en ciencias médicas, escritor, ensayista, profesor universitario, que nos ayudará en el día de hoy a entender lo que ocurre en el país, a comentarnos en esta conversación que agradecemos de antemano por el privilegio de estar en su propia casa. Doctor Blas, en este momento el venezolano transita por una serie de caminos o por un camino que ratifica su condición libertaria o está buscando su condición libertaria. ¿Qué es lo que pretendo introducir en esta conversación? ¿Cuál es el momento histórico que vive Venezuela de acuerdo a su perspectiva? Bueno, Venezuela vive en este momento, específicamente en este momento, un momento muy difícil porque está gobernado por un grupo de personas que han secuestrado el poder político, el poder electoral, el poder judicial, el poder ejecutivo, por supuesto, y esto significa que las posibilidades que tiene Venezuela de salir adelante son muy difíciles de lograr, porque tiene que ser una lucha muy permanente, muy madura, muy sostenida y sobre todo pues muy generalizada en la población. Afortunadamente, Venezuela tiene una gran reserva moral y una gran experiencia política. Este es un país que ha sido politizado desde 1810, cuando Venezuela se incorpora en una lucha pro-independentista, luego ratificada en 1811 y ratificada a lo largo de todo el siglo XIX y todo el siglo XX. De modo pues que difícilmente Venezuela quedará sumida en esta tragedia, ¿no? Por eso tenemos la esperanza de que muy pronto saldremos pues de esta situación en que nos encontramos. Pareciera de perogrullo el comentario que quizás realice en este momento, pero ¿será que los venezolanos tenemos en nuestra constitución genética, mental, intelectual, esa necesidad libertaria, esa necesidad de ser libre? Bueno, eso lo tiene todo hombre. Todo ser humano por naturaleza tiene tendencia a ser libre. Eso ya es un axioma dicho desde la más remota antigüedad. Ya Aristóteles en el siglo IV antes de Cristo ya había dicho que el hombre es un animal político, un zoon politikon, era la palabra exactamente como se decía entonces, ¿no? Y esa condición del hombre ha sido ratificada a lo largo de la historia, en todos los momentos de la historia. La revolución, el cristianismo es una muestra de la necesidad de libertad del hombre, de la libertad espiritual. Las grandes guerras que se produjeron a lo largo de la Edad Media, luego el Renacimiento, el movimiento del Renacimiento en Europa en los siglos XIV, XV y XVI no son sino una muestra de la libertad y de la condición del hombre, la intimidad del hombre, que el hombre se desarrolla internamente, ya eso es un fenómeno de libertad. El hombre ha luchado siempre contra la esclavitud y contra aquellos factores que lo adversan desde el punto de vista de su libre elección. La Revolución Francesa es uno de los grandes acontecimientos y la Revolución Francesa ha influido fundamentalmente pues, en la guerra, la Revolución Americana y eso ha influido fundamentalmente en la guerra independentista latinoamericana en general, desde México hasta la Patagonia. El barniz europeo, el barniz francés de la Revolución Francesa se siente a lo largo de toda Latinoamérica y específicamente en Venezuela. Sí, eso influyó fundamentalmente
en la Revolución Venezolana, y eso ha estado despierto siempre, mucho más en Venezuela, donde ha existido siempre una idea de libertad. No olvide usted que Simón Bolívar, Páez, Sucre, todos estos venezolanos que hicieron la guerra de independencia, son hombres que dejaron una huella que se transmite a lo largo de todo el siglo XIX, y Venezuela estuvo siempre activa en la política y sigue estando activa en la política. De modo que nosotros tenemos mucha esperanza pues de que este secuestro momentáneo que hemos tenido de las libertades y que no están exactamente secuestradas tanto las libertades como las conciencias, más que las libertades. Eso es bien importante allí, doctor, de todo lo que nos ha dicho, por supuesto que tiene mucha profundidad. Hay una conciencia de lo que ocurre en Venezuela, hay una conciencia y una memoria histórica del por qué se debe hacer una lucha importante y profunda en estos momentos. ¿Hay eso? Por supuesto que sí. El problema, para analizárselo con un poquito más digamos, científicamente, es el siguiente. Venezuela, lamentablemente, por razones a veces hasta paradójicas, su riqueza le ha hecho daño, porque en la década de los 60, de los 70, Venezuela comenzó a tener un ingreso muy alto desde el punto de vista de su renta petrolera, especialmente a partir de los 70 y 74, 75, etcétera. Entonces, eso significó para Venezuela ser un polo de atracción. Vino mucha gente de fuera, y especialmente no muy buena gente. Y eso también significó que la población comenzó a multiplicarse más rápidamente, a ingresar más comodidades, más comida, más diversión, etcétera. Todo eso significaba que la población comenzó pues a crecer más rápidamente de lo que normalmente lo venía haciendo. Venezuela tenía en el año de 1974 12.300.000 habitantes. El año de 2004, o sea, 30 años después, había duplicado la población. Eso significaba que había crecido el 100%. Pero los servicios públicos, o sea, las carreteras, las escuelas, las universidades, las cárceles, los puestos de trabajo, eso no han crecido sino un 10%. Lo cual significa que Venezuela ahorita es un país que está hacinado. Nosotros tenemos más gente de la que podemos darle justicia, darle trabajo, darle educación, darle comodidades, especialmente darle vivienda. Esa es una de las tragedias más serias que tiene el país en este momento, porque tenemos una población flotante que crece todos los días, que tiene hambre, que necesita comer y no tiene el trabajo y no tiene sobre todo la vivienda. Esta crisis de vivienda que nosotros tenemos es natural que la tengamos porque no hemos crecido en el mismo ritmo en que ha crecido la población. Y estamos famélicos de alma, estamos famélicos de conciencia, estamos hambrientos o sedientos de nueva libertad. Bueno, es que el producto de ese crecimiento anárquico de la población, que no tiene escuela y que no tiene trabajo y que no tiene las condiciones mínimas de vivienda, de una vivienda saludable y digna, como se dice muy lógicamente ahora, eso significa que esa persona está expuesta a cualquier promesa que se le haga, porque es un hombre desesperado. El venezolano, esos millones que en cierta forma crecieron anárquicamente o nacieron sin que tuvieran desde el momento de nacer un puesto de trabajo, porque eso es lo que hace un país civilizado. El niño al nacer tiene ya un puesto de trabajo tantos años después. Tengo que hacer el primer corte en el programa, pero quisiera dejarle esta inquietud. Entonces, el venezolano en las últimas generaciones tiene la posibilidad de ser manipulable. Ya regresamos vamos a hacer este corte publicitario y regresamos en breve. Es el doctor Blas Brunicelli en Agenda 21. Continuamos con el doctor Blas Brunicelli. Bueno, usted nos decía algo muy importante. No es que sea manipulable, es que es un ciudadano
que no tiene la formación de un ciudadano. Porque si usted no ha ido a la escuela, usted ha crecido en un rancho, no ha tenido las más mínimas condiciones de vida, de higiene, de salubridad a lo largo de la infancia, y luego llega a su pubertad y llega luego a su juventud, y usted no ha tenido una escuela, no ha tenido un puesto de trabajo. ¿Qué tiene usted entonces? Que tiene que robar, o tiene que asaltar, y eso es la causa de esa inseguridad que vive Venezuela. Ahora, pero ¿cómo podríamos decir entonces que la democracia atendió el sector educativo, el sector servicio? Es decir, la democracia ha tenido fallas entonces en Venezuela. Perdón, no, es que la falla no estuvo en la democracia, la falla estuvo en la falla de una política de población, porque todos los países del mundo tienen una política de población. Es como si usted tiene una casa que tiene 3 cuartos y usted tiene 7 hijos, usted tiene que obligarse más cuartos a la casa o hay que hacer con los hijos que le sobran, porque usted tiene que tener una relación entre la estructura y la población. La estructura de un país está constituida por la vivienda, por supuesto, sus servicios, que son fundamentalmente el agua, los servicios sanitarios, los servicios de excreta, es decir, los servicios sanitarios en general. Si usted todos esos servicios los tiene desfasados con respecto a la población, ¿qué pasa? Sencillamente que la población crece de una manera absolutamente incómoda, digámoslo así, para usar una sola palabra, ¿no? Bueno, esa incomodidad significa que al llegar a los 12, a los 15, a los 20 años, ese ciudadano está expuesto a que el primero que le diga, mire, yo le voy a dar una casa, ese se va con el que le va a dar una casa, porque él no tiene cómo comprar una casa, pero tiene quien le diga que le va a regalar. Ahora, ¿y la ingenuidad es una enfermedad? No, es una necesidad, es decir, es una condición humana, porque si usted está en una necesidad muy grande y alguien le ofrece algo, usted se alimenta la esperanza. Y la esperanza es humana, y la esperanza es uno de los grandes dones que tiene el hombre. Y actuamos entonces en consonancia con nuestras necesidades, simplemente primarias. Primaria, sí, porque la esperanza es siempre algo que el hombre tiene, y sobre todo en un estado de necesidad, pues, ¿no? Y eso es lo que tiene esa inmensa población venezolana que creció de una manera absolutamente anárquica, pues, sin tener los servicios. Es que eso todos los países del mundo van creciendo, aún los países más poblados del mundo. China, por ejemplo, cuando se vio que tenía una población tan exageradamente grande, impuso leyes draconianas para controlar el crecimiento de la población. Venezuela no hizo absolutamente nada. Venezuela pasó de 12 millones a 26 millones y ahora tenemos casi 30. O sea que nosotros, y tenemos los mismos servicios, porque si usted se pone a sacar a cuento, y si usted es muy joven, pues yo que el año 74 ya era adulto, ya era, y yo sabía que era Venezuela. Aquí no hay un hospital, o si acaso hay un hospital más del año 74 para acá. Aquí no hay una carretera más, una calle más en Caracas. Aquí no hay una cárcel más. Es decir, no hay absolutamente eso. Tenemos los mismos servicios que teníamos con la mitad de la población que tenemos ahora. Ahora, las cárceles, mire, las cárceles son una cosa muy crítica y es un indicador. ¿Sabe por qué es un indicador? Porque la cárcel precisamente es donde va el residuo de esa sociedad, que se ve obligada a delinquir. Entonces, se ve obligada a delinquir para poder comer o para poder vivir. Entonces, esa cárcel estaba abarrotada. Cárceles que son hechas para 400 personas tienen 4.000. Usted se imagina qué puede pasar ahí. Si usted mete, imagínese usted por un momento que usted tenga una sala de cine que tiene capacidad para 100 personas y usted de repente vende 1.000 entradas. ¿Qué pasa? Usted no puede ver películas ahí porque aquello se le forma un bochinche adentro de la sala de cine. Así mismo pasa en las cárceles. Si usted tiene una cárcel programada para 400 presos, lo más que usted puede meter son 410 o 450, si acaso, muy forzado. Pero no 4.000, como está pasando ahora. Ahora, desde el punto de vista de lo que significa nuestra contemporaneidad, nuestra atención de la situación individual y colectiva del venezolano, ¿usted cree que el venezolano actualmente es más individual, más colectivista, menos individual, menos colectivo? Mira, digamos en la atención de los problemas que le atañen todos los días y en los problemas claves centrales, por ejemplo, el problema político.
No, yo sí pienso que en Venezuela hay una clase política tradicional. No ha sido inclusive totalmente sustituida. La clase que, digamos, gobernó a Venezuela en la democracia del año 59 al 99, esa clase no ha desaparecido o ha dejado pues una huella importante. Hay una nueva generación, especialmente, que eso lo vemos nosotros en las universidades. Las universidades están muy politizadas y están politizadas afortunadamente por gente de mucho nivel intelectual y ahí está el porvenir del país, en nuestro estudiantado universitario. Porque claro, yo no soy tampoco pesimista. Esta es una situación que tiene que superarse, de una manera u otra tiene que superarse. Este exceso de población tiene que superarse con un crecimiento fuerte, digamos, intensivo de los servicios, que tendría que venir en el momento en que haya un cambio político. Aquí en el momento en que hay un cambio político, todo ese dinero que entra por el petróleo, en vez de regalarlo o en vez de malgastarlo, especialmente en cosas inútiles absolutamente, como es traer grandes concentraciones humanas y cuánto cuestan todos esos transportes y todas esas cosas que se gastan así. Bueno, eso se gastaría en hacer vías de comunicación, en hacer hospitales, en hacer viviendas, en dispersar la población hacia zonas rurales donde se produzca realmente la agricultura, etcétera. Se dice que a lo largo, con el boom petrolero de los años 70 que usted mencionaba, en el devenir histórico de lo que ha significado el crudo para Venezuela y su exportación, los ingresos que se han mantenido en el país, se ha dicho que de alguna manera ese elemento geopolítico que es el petróleo ha sido utilizado o ha sido despilfarrado, ha habido un despilfarro, perdón, y ha habido un exceso del utilitarismo a partir del petróleo y del clientelismo. ¿Usted cree que esta sociedad actual en Venezuela es más clientelar? No, yo pienso, bueno, no sé a cuál se refiere, porque nosotros tenemos en este momento dos Venezuelas. Una Venezuela que no está de acuerdo pues con esta situación de secuestro de los poderes, sino que una Venezuela que está más de acuerdo con un juego político que es natural en todos los países. O sea que se tiene un gobierno, si ese gobierno tiene alguna... El péndulo del poder. El péndulo del poder. Y entonces eso se va y hay sobre todo un gran respeto y una gran claridad, lo que los ingleses llaman una situación fairly, o sea, clara, honesta. En el manejo del poder. El poder no es para secuestrarlo, que yo hago todas las trampas posibles para mantenerme yo en el poder, porque eso ya crea una resistencia, eso ya es una situación anómala. Desde el punto de vista político, los países civilizados pues tienen tensiones, por supuesto, y tienen sobre todo luchas y peleas, pero a la larga se respeta la voluntad de la mayoría, que eso es el eje de la democracia. Tengo que hacer un nuevo corte, pero le dejo una interrogante. En el inconsciente, usted lo maneja muy bien, usted es filósofo, en el inconsciente colectivo existe en el país de esas dos Venezuelas que usted dice, la posibilidad de que esa parte de Venezuela que no está de acuerdo o esa parte de Venezuela que siga al presidente Chávez, pueda retroceder o pueda cambiar su pensamiento, pero al regreso de este corte. Es el doctor Blas Brunicelli, ya regresamos. Continuamos en el día de hoy en Agenda 21 con un programa especial con el doctor Blas Brunicelli. Hablamos del inconsciente. Sí, no, eso es absolutamente impensable. Porque usted puede tener todos los malos pensamientos que quiera, pero hay factores que no le permiten realizar los malos pensamientos, porque lo impide una corriente social, lo impide un estatus mundial, lo impiden los organismos internacionales,
lo impide una opinión pública que se va formando cada vez más poderosa, ¿no? Que la forman ustedes precisamente, los periodistas, y lo forman los profesionales, y lo forma pues esa parte de la sociedad que tiene que se asoma pues a todos los niveles de la cultura, porque cuando hablo de cultura hablo de todo tipo de expresión humana. De modo pues que no hay ese riesgo. Lo que pasa es que siempre hay los que sueñan con una sociedad, bueno, porque yo también pienso que en el fondo quienes tratan de secuestrar la sociedad o el poder político para hacer el bien, creen que están haciendo el bien o que pueden hacer el bien, y eso probablemente no haya en el fondo mala intención. No lo hagan por maldad, sino que lo hacen porque piensan o creen. Y hubo teorías políticas que decían, bueno, mire, nosotros tenemos el poder, pero le damos felicidad al pueblo. Pero cuando le damos... El estado de bienestar. El estado de bienestar, pero es que el pueblo no necesita estado de bienestar, lo que necesita es libertad para expresarse. Y la expresión, la libertad siempre juega de una manera tal de que va buscando caminos. Y los caminos pueden ser que sean injustos, pero que a la larga pasan a ser justos, y se juega en una búsqueda. ¿Cómo olvidar al reverendo Martin Luther King cuando en los años 60 hablaba de justicia, de igualdad? Hemos sabido nadar como los peces, volar como las aves, pero no nos hemos entendido como seres humanos todavía. ¿Sigue eso vigente actualmente? Yo creo que eso está vigente en el sentido de que el ser humano siempre está buscando un camino. Y eso no es verdad tampoco que no nos hemos entendido los seres humanos. Vaya usted a los países europeos, vaya usted a Norteamérica, vaya usted a muchísimos países, inclusive africanos, que han logrado un entendimiento y han logrado una vida civilizada. Por ejemplo, nosotros vemos a todos los días los debates, por ejemplo, precisamente por los canales de DirecTV, los debates que hacen los italianos, por ejemplo, los que hacen los españoles, y a la larga van buscando un camino. Tuvieron sus dictaduras, y sus dictaduras muy serias, ¿no? Por ejemplo, ¿qué fue lo que llevó a Hitler al poder? Lo llevó a una situación de desespero de la población. Pero una vez que ya pasó la guerra y el pueblo alemán se dio cuenta de la gran tragedia que había sufrido, tanto históricamente el pueblo alemán, es un país que está en la búsqueda de un camino. Y como decía Rómulo Betancourt, ningún país resuelve totalmente sus problemas. Siempre está en la búsqueda de solución de los problemas. Ahora, usted, con la absoluta elocuencia de quien maneja la intelectualidad a su gusto, y de verdad nos sentimos muy privilegiados por estar aquí con usted. Usted se ha introducido en el tema europeo. En Europa se han dado conflagraciones mundiales muy importantes, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, después con el devenir histórico de lo que ha ocurrido después de los años 40, todo lo que significó la reconstrucción de Europa con el Plan Marshall, las diferentes posiciones de la Guerra Fría entre un bloque de Occidente y Oriente. ¿Por qué toco esos elementos? Porque en la actualidad hay crisis en la comunidad económica europea, y allí donde se dice que está la ciudad luz, la ciudad del conocimiento, Francia, o el país del conocimiento, Francia, pues han ocurrido muchas cosas, muy a diferencia de lo que pudo haber ocurrido en este continente nuevo. Según su óptica, Europa atraviesa por una dificultad importante que pudiera permearse hacia Latinoamérica y concretamente hacia Venezuela. No, mira, no lo creo. Europa siempre ha sido un ejemplo. Y de hecho nuestra civilización occidental es europea. Es decir, no olvide usted que nuestra civilización proviene de la Grecia antigua, que se inventa la democracia en contra de las dictaduras o de las tiranías asiáticas, ¿no? Que son más propensas a eso. Pero ya Europa, ya desde el siglo IV antes de Cristo, Pericles, pues, siglo V antes de Cristo, ya venía implantando pues un sistema democrático. ¿Qué es la democracia? La democracia no resuelve todos los problemas, pero tiende a resolverlo. Es decir, como lo dijo una vez Churchill, la democracia es
es lo más imperfecto que hay, pero es lo mejorcito. Es perfectible. Es perfectible. Y justamente en esa comunicación de los hombres es que se va buscando los caminos, se van buscando los caminos. Yo estoy absolutamente seguro de que Europa superará esta crisis, como estoy absolutamente seguro de que para Venezuela y para Latinoamérica todos estos traspiés serán una enseñanza. Es decir, los pueblos aprenden, van aprendiendo, a veces son duros de aprender, pero aprenden, tienen que aprender, y de hecho usted ve que Alemania, con esa tragedia tan grande que tuvo en la Segunda Guerra Mundial, bueno, aprendió a vivir en paz. El Japón aprendió a vivir en paz, que es un país guerrerista. Sin embargo, el Japón es hoy en día uno de los grandes países, países industrializados del mundo, un país con una gran reserva intelectual y sobre todo pues con una gran dinámica política, ¿no? Y ahí hay problemas también, ahí hay corrupción y hay de todas las cosas pues que digamos malas que tiene la humanidad, pero también tiene todas las cosas buenas. El Japón aprendió mucho de la guerra, esa bomba atómica no cayó en balde allí, esa bomba atómica los puso a meditar y ahí tiene usted esa potencia que hoy es una potencia industrial. Así pasará con nosotros y pasará con Latinoamérica. Latinoamérica, claro, no lo veré yo, pero lo verá usted o nuestros hijos, nuestros nietos verán países muy desarrollados políticamente, pero tenemos que pasar por todo esto. ¿No? Sí, que de las grandes dificultades siempre existe la posibilidad de salir adelante, pero eso también tiene que ir aderezado de una cultura política. Por supuesto, ¿no? Y una de las razones por las cuales yo veo la situación de Venezuela en este momento muy difícil es porque lo primero que tiene que hacer un nuevo gobierno en Venezuela es tratar de cerrar esa brecha que hay, ese gap, ese espacio que hay entre la población, la cantidad de población que tiene y sus servicios. Aquí tendremos que hacer eso no tiene. Cuando se murió el general Gómez, que habíamos tenido ya un gran atraso, hubo una agitación febril en Venezuela para recuperar el tiempo perdido. Y eso se vio en la cantidad de escuelas, la cantidad de sociedades que se fundaron, del movimiento de la sociedad venezolana para recuperar el tiempo perdido. Nosotros tendremos que hacer un gran esfuerzo para recuperar este tiempo que se ha perdido y entonces empezar por vivienda. Porque llevar toda esta población marginal que está en los ranchos, en esos millones de ranchos que están allí en los alrededores de las ciudades, de las grandes ciudades de Venezuela, llevarlos a viviendas dignas en ciudades nuevas donde se haga toda la producción industrial de Venezuela, porque nosotros no podemos seguirle metiendo a Caracas más habitaciones, porque a Caracas ya no le caben. Vamos a aprovechar su condición también de doctor en ciencias médicas para hablar de la salud de la sociedad venezolana, pero al regreso de este corte. Ya regresamos con el doctor Blas Brunicelli. Continuamos en el día de hoy en Agenda 21. La sociedad venezolana es una sociedad enferma, es una sociedad que hay que ser más atendida. De acuerdo a su experiencia, su larga trayectoria desde el punto de vista médico, ¿cómo observa el sistema de salud en Venezuela? ¿Qué le hace falta? No, mire, afortunadamente nosotros tenemos una población absolutamente, digamos, dentro de la normalidad, lo que se puede considerar una población de salud absolutamente normal, ¿no? Desde luego que Venezuela ha pasado por etapas muy difíciles desde el punto de vista sanitario. Venezuela es un país palúdico y eso fue superado precisamente gracias a la labor de grandes sanitaristas. Era un país tuberculoso, con una gran incidencia de la tuberculosis. Era un país con una gran incidencia de sífilis, etcétera. Venezuela es un país sin agua potable en la mayoría de las poblaciones. Sin embargo, Venezuela fue poco a poco superando esa situación. Nosotros tuvimos aquí grandes sanitaristas, como lo fue el doctor Gabaldón, que hizo una labor antimalárica, el doctor José Ignacio Baldón, una labor antituberculosa, el doctor Pastor Lopeza.
a la mortalidad infantil, que superó el problema de la mortalidad infantil. Aquí en Venezuela morían es decir, 5 de cada 10 niños. ¿Pero usted cree que hay una regresión en todo eso que nos ha hablado en Venezuela ahorita? Una regresión absoluta no. Una regresión absoluta no, porque no la puede haber, porque ya los sistemas están consolidados. Es decir, ya es un problema distinto. Ya, por ejemplo, el paludismo, existe paludismo en Venezuela, ya ha regresado el paludismo, pero ha regresado el paludismo de una manera incidental, pero controlable. Lo mismo pasa con la tuberculosis. Tenemos tuberculosis otra vez y tenemos muchas de esas enfermedades que han desaparecido. Pero Venezuela es un país que tuvo un periodo muy largo ya de consolidación de su sistema sanitario. En Venezuela se creó una clase sanitaria, una conciencia sanitaria también, y los programas de vacunación, los programas preventivos, los programas digamos, de medicina preventiva, eso se han cumplido. Y eso queda, eso se mantiene, y eso crea una conciencia sanitaria. En Venezuela en general yo diría que hay problemas de salud pública en el sentido, digamos, mínimo, no son problemas agudos. El problema, por ejemplo, que tenemos en este momento, el dengue, es un problema que se está controlando, etcétera, pero no hay un problema como lo hay en otros países donde hay, por ejemplo, endemias que son mucho más graves, pues, ¿no? Y que afectan más a la población. Según su punto de vista, de acuerdo a los problemas que hubo en Japón recientemente con el tema del uso de la energía nuclear, en Venezuela se detuvo ese proceso, aunque hubo un reactor de muy poco alcance hacia los años 70, eso fue detenido. ¿Usted cree que es importante en este momento, de acuerdo a la imposibilidad de atender a toda la población en materia de energía, recurrir a la energía nuclear como alternativa? Absolutamente no. Venezuela para nada. Venezuela es un país que tiene grandes recursos hídricos con el cual puede hacer, digamos, darse abasto para su energía, pues, ¿no? Con los recursos hídricos. Ahí tenemos el río Caruní, que es una tremenda caída de agua que yo creo que eso no lo tiene ningún país del mundo, ¿no? De modo que nosotros tenemos todos los recursos del mundo. Lo que pasa es que nosotros no podemos tampoco pretender ser un país, una potencia. Nosotros somos un país que tenemos que ir poco a poco creándonos una cultura general, creando una población con una conciencia, una industria, autoabastecerse, pero Venezuela es un país que no puede ni remotamente estar pretendiendo ser un país atómico. ¿Y qué tiene que pasar en un país o una sociedad para desarrollarse desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista científico, desde el punto de vista social? ¿Qué tiene que pasar? Bueno, usted lo ha dicho, ¿no? Elevar su cultura. Lo que hace un país desarrollado, lo que diferencia un país desarrollado de un país subdesarrollado es su cultura. Pero lo que pasa es que nosotros creemos que cultura es que hayan 7 sabios aquí en el país. Puede haber 7 sabios, pero hay 12 millones de ignorantes. O sea, o de personas que no tienen una conciencia ciudadana, que no cumplen con un deber ciudadano, etcétera, etcétera. O sea que los países desarrollados son aquellos en los cuales un porcentaje muy alto, que pasa del 90% de la población, cumple con una cantidad de deberes que son muy difíciles. Ser ciudadano de verdad, no es fácil. No es fácil porque... Que son más allá de analfabetas funcionales. Exacto. Porque esos países tienen una gran opinión pública, porque es un señor que se levanta todos los días y lee el periódico. Ese señor se levanta todos los días y piensa en su país. Ese señor trabaja todos los días y va a su trabajo y cumple con su trabajo y lo hace bien, pues. Y entonces eso es lo que va formando un país desarrollado. Un país usted que ha vivido seguramente en países desarrollados se habrá dado cuenta que esos países no son la gente más inteligente que los países subdesarrollados. La inteligencia es la misma. Lo único que se los diferencia es la conducta. La conducta, la actitud, cómo se comporta cada ciudadano frente a sus obligaciones, frente a lo que tiene que hacer. Pero dirían los sociólogos, bueno, y eso no tiene que ver con la hibridación cultural, la serie de colonias que vinieron, las migraciones que se desarrollaron o que vinieron al país producto del boom petrolero, producto de buscar nuevas satisfacciones en esos países con que no lo encontraban.
Bueno, es que la cultura no es una cosa que se adquiere, la cultura global, la cultura general de un país no se adquiere tampoco de un día para otro. Esas son cosas que van, cuando usted dice, por ejemplo, Europa, pero Europa pasó también por unas etapas muy subdesarrolladas y fueron países subdesarrollados. Aún más en Europa existen todavía países que se pueden decir, entre comillas, subdesarrollados, porque todavía no tienen una conciencia universal en todo el país, ¿no? Entonces, pero son países que tienen 2000 años funcionando como países, ¿no? Y nosotros tenemos apenas 150, 200 años, estamos cumpliendo 200 años que estamos funcionando como país. Necesitamos muchos años, muchos siglos más. Las experiencias no se adquieren así tan fácilmente. De modo pues que yo sí soy optimista, pero creo que un gobierno próximo tiene que recuperar el tiempo perdido, especialmente en atender las necesidades de esa población. ¿Y usted cree que el actual gobierno en Venezuela no puede hacer un golpe de timón y reencauzarse por derroteros de mayor aceptación en las dos Venezuelas que usted mencionó anteriormente? Yo no sé, ojalá que se diera ese milagro. No le veo muchas posibilidades, pero ese milagro no lo veo fácil, pues, ¿no? Porque ya se observa cierta impermeabilidad para eso, pues, ¿no? Las muestras, la eficacia en el gobierno no depende de la política, depende más bien de la tecnología, ¿no? Los gobiernos tienen que haber una orientación política, pero una ejecución técnica. Me refiero, tiene que haber un querer hacer, pero una voluntad de que se haga, y esa es la política, pero tiene que haber un cómo, y esa es la técnica, ¿no? Entonces nosotros tenemos que modernizar el país, pero tenemos que quererlo modernizar. Si nosotros queremos, por ejemplo, modernizar el país, no podemos pretender entonces resolver los problemas de una manera absurda, pues, tirándole bombas lacrimógenas a los que protestan. Hay que esperar a ver que si usted protesta es porque algo tiene. Por ejemplo, no es sabroso protestar. Yo tengo que oírlo usted a ver qué es lo que usted está pensando y armonizar lo que usted piensa con lo que yo... Tengo que hacer un nuevo corte porque además esto es muy rico, muy fructífero esta conversación. Dios concede la victoria, la constancia, un poco en mi mal japonés, tora, tora, tora. Pero en cualquier caso, nosotros queremos seguir profundizando en el próximo segmento. Ya regresamos. Continuamos con el doctor Blas Brunicelli. Tengo que hacer algunos toques rápidos porque así es la televisión y nos ven en Europa, nos ven en Estados Unidos. Déjeme preguntarle al filósofo, al historiador, al académico. Por ahí vienen unas elecciones en Norteamérica, en Estados Unidos. ¿Qué cree usted que convenga más a América y al mundo? ¿Más republicanos, menos demócratas? ¿Será que Barack Obama debe mantenerse en esa primera magistratura en Estados Unidos? Bueno, ese es un tema sobre el cual yo no quisiera opinar, por lo menos opinar con conciencia, pues. No voy a opinar, porque para mí la sociedad norteamericana es una sociedad que ha madurado mucho. Es una sociedad que sabe lo que tiene que hacer. Eso precisamente es una de las características de los países desarrollados. Cuando la sociedad toda sabe lo que tiene que hacer. Bueno, tanto es así que desde 1787 con George Washington y el llamado Farewell Address, que no es otra cosa que no poder ir más allá de 2 mandatos, se ha mantenido hasta el momento. Exacto. Pero ¿saben por qué los Estados Unidos tienen esa preeminencia en el mundo entero y ese desarrollo? Porque en los Estados Unidos la ley se cumple. Ese es el secreto del desarrollo, la ley. La eficacia de la ley. En los Estados Unidos usted puede ser que busque la manera de violar, pero ahí la ley se cumple, lo que sea. Ahí, por ejemplo, si hay una sentencia de un
ese juez es justo y esa justicia se cumple. ¿Cómo ve a Latinoamérica en bloque en este momento? En este momento, un subdesarrollo precisamente porque primero la ley no se cumple. Yo me río mucho cuando la ley respetando la virtud y honor, dice el himno nacional, aquí no se respeta ninguna ley, empezando porque en este momento, por ejemplo, los pobres muchachos que quieren votar no saben por fin si van a poder votar o no, porque hay un saboteo de algún organismo oficial para que no se inscriban, porque saben que los muchachos que van a votar son probablemente de la oposición. Y como saben que son de la oposición, pues violan la ley y no le abren su registro electoral. Y así la ley, mientras tú no cumplas la ley, que la ley sea fairly, que la ley sea clara, transparente, que la ley la cumpla desde el más alto hasta el más... Aquí la ley es para, como decía una vez al hablar Pietri, la ley es para los pendejos. Pero los vivos no cumplen la ley. Ahora, como estamos en este tip muy rápido por el mundo entero, ¿cómo usted ve el poder de la China con su cantidad de habitantes, su posibilidad comercial, industrial? También le permite ser una fuerza importante, una potencia mundial. ¿Usted cree que desde allá se están haciendo contribuciones a la humanidad de importancia? Sí, bueno, por supuesto. Mire, China desde la más remota antigüedad siempre fue un país conocido por su gran inteligencia y por su gran voluntad y su gran capacidad de trabajo, ¿no? China está despertando de una pesadilla, de una dictadura comunista que se ha dado cuenta de que por ese camino iba al desastre y que ahora entonces entra en una etapa de libertades o de más o menos libertades que les permiten despertar. Es un gigante que está despertando y hoy en día China es una potencia industrial, pues una potencia que eso se sabía, que China algún día iba a despertar. Eso siempre se hablaba del monstruo dormido. El monstruo dormido, eso se sabía. Pero la sociedad venezolana, ¿qué le falta en este momento? Bueno, en este momento yo creo que lo que le falta es darse cuenta exactamente de su misión histórica, que tiene que despertarse, adquirir una conciencia política global, incluyendo las mismas fuerzas que adversan a la ley. Es decir, las fuerzas que están alrededor del actual gobierno van a terminar dándose cuenta de que iban por un camino equivocado y vamos a ir a una gran Venezuela, a una Venezuela democrática, de grandes libertades, con un juego político muy, muy fluido y sobre todo con mucho respeto pues por la sociedad venezolana. Tenemos que superar esa situación de la población, porque mientras nosotros no tengamos el 100% de los venezolanos nacidos en Venezuela siendo ciudadanos y no milicianos o algo parecido, pues así como en una situación en que no responda a la conciencia, sino que responde a su hambre o responde a sus necesidades y no a su conciencia, entonces nosotros no vamos a tener patria, no vamos a tener país. Doctor, permítame ser tremendista a esta hora del programa. Si usted tuviera que rescatar algo del presidente Chávez o de su gobierno, ¿qué rescataría? Mira, yo no quiero opinar así muy alegremente, muy fácilmente, porque podría ser alegre, ¿no? Y no quisiera ser alegre. Pero no veo hasta ahora nada que pudiera rescatar, pues, ¿no? Rescatable, nada, pues ni siquiera esos programas que fueron hechos o improvisados. Porque mire, cuando usted está en el gobierno, se da cuenta de que hay mucha tendencia a improvisar. Y la improvisación siempre es negativa. Cuando usted va a tomar una medida que va a afectar muchísimas personas y la toma improvisadamente, lo más probable es que usted se equivoque. La improvisación siempre es negativa a la hora de tomar medidas gubernamentales. Aquí hay muchísimas cosas improvisadas porque se han hecho, digamos, de una manera demagógica. Y toda medida que se tome demagógicamente es mala, porque es una medida que tiene un objetivo que no es honesto, que es captar la voluntad de alguien. Toda medida tiene que tomarse honestamente para que sea realmente positiva. Las nuevas generaciones políticas, ¿qué pudiéramos adicionarle en este momento? ¿Qué se le pudiera sugerir? Bueno, las nuevas generaciones políticas lo que tienen que buscar es conciencia política, conciencia ciudadana, cumplir con su deber.
Esto es lo que tenemos que hacer, cumplir la ley. Y cumplir la ley todo el mundo, el que está en el gobierno y el que está en la calle. ¿Y por qué a veces las generaciones se aferran al poder y no quieren salir del mismo, del entorno del poder? Bueno, porque ese es un vicio. Un vicio simplemente, eso no es ni siquiera una mala fe, probablemente creen que lo van a hacer muy bien y que los demás no lo van a saber hacer, pero yo no tengo por qué pretender que yo soy el único que sé hacer una cosa. El poder es tan bueno para eso, para pretenderlo, tenerlo para siempre. Depende, porque si el poder usted lo va a ejercer como deber, como tarea política, no tiene por qué ser placentero el placer es como el poder es una tarea que es también como ejercer yo mi profesión de médico. Para mí mi profesión de médico es agradable, pero es grata, pero no tengo por qué aferrarme yo a verla como un vicio, ¿no? Y especialmente los cargos públicos están hechos, y lo dice la Constitución, para un periodo determinado, a menos de que usted no tenga una monarquía y entonces diga, bueno, el rey Juan Carlos es hasta que se muera, es otra cosa. Ya usted tiene otro sistema de gobierno. Pues mientras nosotros tengamos una democracia y digan los presidentes duran 5 años, usted no tiene, o 6 años, no tiene por qué, pueden reelegirse una vez, muy bien, pero no es que entonces yo me voy a reelegir toda la vida como si fuera una monarquía, pues. Porque el mismo Simón Bolívar lo dijo, el que se acostumbra a mandar y el otro se acostumbra a obedecer, pues, y entonces ese es el origen de las dictaduras y de las tiranías, ¿no? Bueno, doctor, encantado, de verdad, muchísimas gracias por esta conversación en el día de hoy. A todos ustedes, por supuesto, agradecerles la sintonía. El doctor Blas Brunicelli estuvo con nosotros en Agenda 21. Yo soy Wilmer Rosas. Agenda 21, una marca de opinión libre. Ok.